Los ejercicios de funambulismo político tienen poco recorrido, y menos en temas cardinales y de gran sensibilidad social. Pronto veremos cómo el supuesto ejercicio de equidistancia del PP andaluz respecto a la reforma de la ley del aborto no tiene ningún sustento. Ante los desmarques de destacados dirigentes nacionales y sobre todo autonómicos del Partido Popular, el presidente de los populares andaluzas ofrece su apoyo a Gallardón y a Rajoy a pie juntillas, pero al mismo tiempo Juan Ignacio Zoido sostiene que los dirigentes del PP tendrán libertad de voto. Una libertad que él mismo condiciona al afirmar que existe la conciencia mayoritaria de lo que deben hacer. Lo dicho, difícil será ver fracturas en el voto popular que seguro que llamará a arrebato a favor de una ley que, según PSOE Izquierda Unida, es regresiva y limita la libertad y la igualdad de las mujeres. Es el asunto de portada en nuestra primera portada de 2014, en el que Ocho Andalucía les acompañará a diario en su compromiso fiel con nuestra fibra progresista, corazón social y honestidad crítica con Andalucía. Sobre el aborto y otros asuntos debatimos a la tertulia periodística de los lunes, hoy trasladada al martes, con 4 periodistas, con Juan Méndez, Isabel Morillo, José Luis Losa y Rosa Yácer, naturalmente con todos ustedes. Y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Ambigüedad del PP andaluz ante la nueva ley del aborto. La apoyan, pero dan libertad de voto a sus diputados. Así lo ha afirmado el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, quien respalda a pie juntillas el anteproyecto de ley Gallardón que ha aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy. Ahora bien, ante el debate interno existente en las filas populares, insistimos, con desmarques de destacados dirigentes populares, Zoido dice que tienen libertad de voto, aunque añade, tengan conciencia mayoritaria de lo que deben hacer. El PSOE andaluz recela de que el PP no llame a arrebato y pide a los críticos populares que lo demuestren y que voten en contra de esta reforma que consideran regresiva al limitar la libertad y la igualdad de las mujeres. Por su parte, Izquierda Unida llama a la movilización ciudadana. Por cierto, hoy pintadas proabortistas en la casa que tiene Gallardón en Mijas. Y en el día de la imputación de la infanta Cristina hemos conocido que el rey don Juan Carlos comunicó al embajador británico en Madrid en julio de 1983 que España no estaba interesada, en el corto plazo, en recuperar la soberanía de Gibraltar, según un documento desclasificado del Foreign Office que ha hecho público hoy el Daily Telegraph. Hace 30 años el rey no quería que la disputa pusiera en peligro la adhesión de España a la Unión Europea. Además, temía que la devolución provocara que Marruecos reanudara con más fuerza su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Segundo Consejo de Gobierno del año, en el que la Junta de Andalucía ha establecido como prioridades de 2014 negociar una nueva financiación autonómica y la creación de empleo, para lo que remitirá al Parlamento en este primer trimestre del año la normativa que reducirá las trabas burocráticas para crear empresas. Agilizar los procedimientos administrativos, dice el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, es fundamental para que ningún proyecto empresarial se pierda por problemas burocráticos. Y el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado ya por el Partido Popular, siguió contratando con Fitonovo, investigada en la operación Madeja por la juez Alaya durante la etapa del PSOE. El Mundo ha desvelado hoy que el consistorio hispalense contrató supuestamente de manera irregular por más de 10 millones de euros. Sin embargo, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, sostiene que no salpicará su gobierno del PP. Lo repite después de que la juez Alaya haya solicitado este contrato. Recordemos que están en prisión el administrador de la sociedad y 2 empleados públicos. Y para concluir el sumario, sepan que han comenzado las rebajas. Los comercios andaluces han abierto sus puertas con descuento del 30 al 70% y con la previsión de facturar 200 millones de euros. Sin embargo, Comisiones Obreras ha denunciado esta misma tarde que las rebajas no están creando empleo. Sobre estos asuntos reflexionamos hasta las 11 de la noche con Juan Méndez, con Isabel Morillo, con José Luis Losa y con Rosa Yácer, a los que ya saludamos. Juan, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y feliz año. Igualmente. ¿Qué tal la entrada de año? Isabel Morillo, buenas noches. Pues muy bien, buenas noches y enhorabuena por tu paternidad. Muchísimas gracias. Juan, ¿qué tal el año? Estupendo, muy bien. Las 12 uvas en su correspondiente momento. Ha sido perfecto y unos reyes magníficos, y esperando que el 2014 pues sea un año de recuperación, un año de desarrollo. Eso lo esperamos todos. José Luis Losa, ¿qué tal?
Muy buenas noches. ¿Entraste en el nuevo año con el pie derecho o no? Entré con el pie derecho como debe ser. Creo que con menos biberones y chupetes alrededor que el presentador de este programa, al que felicito también. Muchas felicidades, Fernando. Muchísimas gracias. Rosa Yacer, que antes te he cambiado la tilde. Rosa Yacer, ¿qué tal el nuevo año? ¿Cómo entraste? De momento ¿Fiesta? bien. ¿Muchas copas? Nada de copa. ¿O naturaleza, que yo sé que te gusta mucho? Mucho glamosil y muchos antigripales y por lo demás muy bien y enhorabuena igualmente por tu paternidad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué tal la rebaja? ¿Os ha dado tiempo a pisarla o no? No. ¿Tenéis dinerito guardado? Afortunadamente a mí por lo menos no me ha dado tiempo y espero que no me den toda la semana porque la verdad que la cuesta de enero existe y es real. Y es real, y tanto. No, yo cuando dan las estadísticas de lo que se gasta cada español de media en las rebajas, pienso que conmigo no cuentan en esas medias nunca, ¿no? Porque he escuchado hoy que hasta 100 y pico, 120 euros por habitante. Ha habido de muchas media, medias, yo he escuchado la desde verdad 60 hasta 120. Yo escucho a 120 he leído y un digo, informe a mí de no me han 60, preguntado. otro de 80, otro de 120. Yo creo que el de 60 es más acorde a la realidad. Y aunque sí he visto estas navidades mucha gente, mucha actividad en el comercio, no sé si comprando o mirando. A mí me da la impresión de que la impresión muy hipotética, no basada en ningún hecho real de momento, que los andaluces, al igual que el resto de los españoles, hemos hecho un buen esfuerzo de consumo en Navidades y me parece a mí que por el contrario las rebajas van a estar más bien cortitas, porque ya el esfuerzo lo hemos hecho antes, ya no hay dinero para más. Sí. Además porque, como sabéis, las rebajas ya no son oficialmente, no comienzan el 7 de enero, desde hace unos años, con la nueva ley del comercio lo pueden aplicar previamente, ¿no? Y muchos comercios lo han hecho durante Navidad, ya ponían carteles de rebajas y se han acogido a esa modalidad, ¿no? Con lo cual yo creo que ya nos lo hemos gastado todo lo que teníamos que gastarnos o lo que podíamos. Sí que es verdad que hay datos oficiales que ha proporcionado la CECA. El presidente de la CECA, Jesús Reina, ha estado comentando esta mañana que sí que hay un repunte en la actividad económica y en la recaudación, afortunadamente, de los comercios andaluces en estas Navidades. Y bueno, dicen que se ha notado de verdad el centro de las ciudades, de muchas ciudades llenas, agradecido también los esfuerzos que se hacen pues de la peatonalización, porque parece que sí que otros años la gente se dedicaba más a ir a centros comerciales, consumía menos, pero este año parece que los centros históricos de las ciudades, lo cual beneficia también mucho al pequeño y mediano comercio, pues han notado una mayor afluencia de público y sobre todo público que gastaba dinero, que eso ya es una noticia. A pesar del tiempo que nos Yo he tenido la posibilidad de caminar solo un par de tardes en dos capitales andaluzas, como son Cádiz y Sevilla, y la verdad que las calles estaban repletas, parecía una Semana Santa sin paso, era muy difícil caminar. Especialmente los días que no ha llovido, efectivamente era una Semana Santa o un carnaval de Cádiz en este caso. No, y aparte eso tiene un efecto positivo psicológico, incluso claro, independientemente de las ventas, ¿no? Es decir, te da unas ganas de salir a la calle, de ver gente, y te anima, ¿no? Porque realmente las últimas dos Navidades han sido bastante tristes, ¿no? Comercio cerrado, tiendas de estas que surgen solo para vender en Navidad cuestiones baratas, ha sido una imagen y parece que hay dos elementos. Algo. Uno es el del que han dado los sindicatos de que por quinto año consecutivo las rebajas no van a crear empleo, y eso sí lo he constatado yo por una cuestión que simplemente empírica, ¿no? He visto muchos comercios, y comercios no pequeños comercios, sino comercios de grandes marcas, de grandes superficies o de medianas superficies, en los que había colas para pagar, ¿no? Lo cual demuestra que había poca gente cobrando. No solo eso. El contrato típico de los grandes centros comerciales de las Navidades, de las rebajas de invierno y de verano, pues no ha supuesto esa creación de empleo que antes se creaba. Y otra, el hecho de que hablan de que también tanto el pequeño comercio como el mediano y el gran comercio disponen de un importante stock de los últimos 4 o 5 años que han ido acumulando, ¿no? Que bueno, quizás eso sea también lo que haya propiciado también las rebajas, ¿no? La falta de contrataciones temporales para Navidad, que es cierto que se ha producido, pero no yo solamente en el pequeño comercio. Puedo contar como anécdota, hace una semana fui a unos consabidos grandes almacenes, a última hora, como hacemos la mitad de los españoles, a comprar unos regalos, compré los regalos y cuando pregunté dónde está el departamento donde siempre hay cientos de chavales que te envuelven los paquetes y tal, me dijeron, no, ahí hay una mesa, usted coge los papeles, se pone el fiso, se lo pone todo, se llama autoservicio ahora. Y dije, bueno, es una buena forma de llamarlo. Ese gran almacén se ha ahorrado cientos de empleos durante esta Navidad y a nosotros, a los consumidores, nos ha tocado estar allí con el envuelto. Y los pequeños comercios, las pequeñas tiendas, ¿eh? Me lo pueden volver, no, aquí tiene el sobre y póngale usted el fiso, ¿no? O es casi más entendible en un pequeño comercio, pero que unos grandes almacenes te dejen una mesa y la gente se pelee, se lleva el papel a casa, la gente me parecía una locura. Yo, sin embargo, asistí a una conversación parecida y bueno, y quizás tampoco está tan mal, ¿no? Le pregunté
preguntaban a una chica, a otra compañera, ¿han contratado a nadie? Decían, no, dice, pero nos han dado más horas. Entonces, bueno, pues también era un gran almacén que parece que ha optado por ampliar el número de horas de sus trabajadores, que habrían visto reducidas sus jornadas probablemente y sus ingresos en los sucesivos recortes que ha habido. No me parece tampoco mal una buena alternativa. Bueno, evidentemente los comerciantes como vosotros en la rebaja no van a hacer mucho negocio, ¿no? Parece ser, ¿cómo que no? Apoyamos el pequeño comercio, el gran comercio, lo que haga falta, hay que consumir, hay que gastar, ¿eh? Hombre, tendremos que llegar a la media, si no a la media... Los 60 euros yo creo que sí los consumiremos, ¿no? 60 nos comprometemos. Mucho más no tampoco, ¿no? O algún cambio de talla, ¿no? Algún cambio de talla habrá que hacer, ¿no? Algún regalo navideño. Eso decía hace poco un amigo, me decía, no, yo este año no he hecho ni el propósito de comienzo de año de quiero adelgazar y quiero tal, porque como adelgace tengo que cambiar la ropa y no tengo para eso. Así que este año hasta no tengo ni para el propósito de comienzo de año. Eso está bien, eso es un buen argumento, para no gastar. Pero bueno, pues con José Luis Losa, con Juan Méndez, con Isabel Murillo y con Rosa Yacer vamos a analizar la actualidad que sin lugar a dudas pasaba por las rebajas, pero vamos a ir un poquillo más a la arena política, vamos a hablar de la reforma de la ley del aborto, el anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros precisamente durante las pasadas fiestas navideñas y que ha suscitado sin lugar a dudas pues voces discrepantes, no sé si hasta el punto de calificarlas como fracturas internas dentro del Partido Popular, pero sí es cierto que en el PP andaluz están barajando una situación de ambigüedad, o al menos os quiero preguntar si lo veis así o no, una falsa ambigüedad de si el PP andaluz evidentemente la va a apoyar, lo ha dicho hoy Juan Ignacio Zoido a pie juntillas, que dice que está en el programa electoral y que por tanto hay que cumplirlo. Será de las pocas cosas que el PP, en este caso, vaya a cumplir dentro de su programa electoral, pero dice que hay que cumplirlo y, en cualquier caso, Juan Ignacio Zoido decía que tendrán libertad de voto, aunque añadía una postilla nada baladí, como es que, precisamente, pues todos tienen la conciencia mayoritaria de lo que deben hacer. A ver, Isabel, ¿qué te parece? ¿Es una falsa equidistancia? Yo creo que el mensaje de Zoido de hoy no ha sido subrayar la libertad de voto de los diputados andaluces ante la llamada de PSOE Izquierda Unida a que los diputados puedan votar en conciencia. Zoido precisamente lo que ha dicho es que eso está en el programa electoral, evidentemente la libertad de voto existe, pero ha llamado a la conciencia y al cumplimiento del programa, ¿no? Yo creo que en Andalucía solamente ha habido un dirigente del PP destacado que ha dado una visión diferente, ha sido el alcalde de Málaga, que suele ser el verso suelto del PP andaluz, ¿no? El señor de la Torre sí que dijo que creía que había que ir a una reforma de la ley del aborto con consenso, al menos con el consenso que tuvo la primera ley de supuestos del 85, y sí que, pues, sin llegar a hacer un discurso de ruptura, como a lo mejor el señor Monago hizo durante su discurso de Navidad, que tampoco comprendí muy bien si el discurso de Navidad era el momento de hacer esa especie de llamamiento contra la ley del aborto, pero bueno... Esa fue precisamente por cierto, hablando de eso, no sé si habéis escuchado el cruce de declaraciones entre Alberto Fabra y José Antonio Monago hoy, es tremendo, ¿eh? Sí, ha sido bastante duro y... Demuestra efectivamente esa fractura, ¿no? Que decía que quien también criticó a Monago hace una semana fue Ana María Corredera, responsable del Partido Popular en Andalucía, que fue la que insistió en la libertad de voto de los diputados andaluces en la ley del aborto. Por eso creo que hoy las declaraciones de Zoido casi vienen a enmendar la plana de lo que dijo esta mujer, porque viene a decir, sí, libertad de voto ya dijimos el otro día, pero la libertad de vivir por aquí, ¿no? Y por eso digo que es una falsa equidistancia, ¿no? Que pronto este ejercicio de funambulismo que han intentado, no sé si aquí en Andalucía, pero si en otras comunidades o otros dirigentes, pues parece que va a caer en saco roto, ¿no? Hombre, yo creo que Zoido ha intentado no saltar en el charco y salpicar mucho, es decir, tener una declaración un poquito plana, que contente a todos, pero en el fondo lo que estáis diciendo es así, es decir, hay libertad de voto, pero ya saben ustedes lo que tienen que votar. Bueno, pues es un poco el mensaje, ¿no? Pero sí que creo que ha intentado no saltar demasiado en el charco, porque sabe pues que las tensiones efectivamente existen dentro del Partido Popular y sobre todo socialmente, dentro de su masa social de votantes, ¿no? Que es lo que creo que les debería preocupar bastante, que creo que les preocupa, ¿no? Bueno, y dentro de esos versos sueltos, Elías Bendodo hoy ha dicho que mañana en el Comité Ejecutivo del Partido Popular también se va a analizar posiblemente la elección de ese candidato tan esperado dentro de las filas populares. No sé si manejáis alguna información al respecto. Parece ser que no. Mi compañera Mónica Ureta estaba terminando de elaborar una información a este respecto y después de hablar con la mayoría de los presidentes provinciales y con la dirección del PP andaluz, parece ser que a la reunión de mañana, a la que sí que asiste el señor Zoido, en la reunión de mañana en la agenda no está previsto que se dé una fecha o un calendario para la designación del candidato en Andalucía. Sí que parece ser que se va a fijar una cumbre nacional, una ejecutiva nacional importante y relevante con muchos asuntos sobre la mesa,
que será posiblemente en febrero y que a partir de ahí se dé el pistoletazo de salida para la elección del candidato. Ya hoy también hemos podido contar en el correo que esto está teniendo repercusiones a nivel interno en todo, incluso en la designación de las candidaturas municipales, ¿no? Parece que hay preocupación porque quieren hacer renovación en algunos casos, designar candidatos nuevos o marcar un poco la estrategia de cara a las próximas municipales del año próximo. Y claro, no hay un líder potente ni nadie que se vaya a meter en esos charcos. La persona que debería hacerlo, que es el señor Sanz, número 2 ahora mismo del PP andaluz, si va a ser futuro candidato a presidir el partido, no creo que quiera ganarse muchas enemistades ahora promoviendo renovaciones, ¿no? Parece que eso está todavía parado, el turrón ha pasado, como dijo Rajoy, después del turrón, pero aquí el turrón del candidato no acaban de comérselo. No, sí, y aparte... pero quizás que yo creo que el Partido Popular acumula se crea problemas para, no sé, distraer en cierta medida la atención del principal problema, ¿no? El principal problema que tenemos en este país es la economía, es el desempleo, y resulta que se crean problemas como el de Gibraltar, que creo que ahora trataremos, se crean problemas como esta ley del aborto que la meten de cuele en el último Consejo de Ministros de un año, cuando parece que los indicadores económicos previsiblemente apuntan a que el año que entra va a ser el de la recuperación, pero que tampoco está claro porque distintos indicadores también lo echan para atrás, y entonces meten otro argumento de debate, y mientras tanto otro problema como es el de la elección del candidato en Andalucía, pues se queda aparcado porque como es una decisión dedocrática, ¿no?, del señor Rajoy, pues eso no interesa de momento. Aquí tienen gobernando las diputaciones y las 8 capitales, y bueno, pues que el que vaya a venir que espere, ¿no? Que de momento creo confusión, creo debates artificiales, porque yo creo que el comité ejecutivo que mañana se va a celebrar en Madrid en el PP, si se pusiera una grabadora o alguien le diera por grabar el debate, creo que va a haber bastante tensión, ¿no? Porque lo de Fabra y Monago hoy ha sido ya un adelanto, pero los dirigentes del País Vasco también se han mostrado en contra, la propia delegada del Gobierno de Madrid, o sea, ha habido muchísima gente con un determinado peso específico en el Partido Popular que está en contra de una ley que no creo que ningún español ha demandado, o sea, ni siquiera la Santa Sede. O sea, es que creo que ahora mismo le preguntamos a los españoles cuál es su prioridad, y la ley del aborto, la reforma de la ley del aborto sería lo último que dijera, ¿no?, en una lista de 1000 cosas, ¿no? Es que no es una ley, vamos, no sé si coincide conmigo, no es una ley involucionista con respecto a la última de Vivian Aido, sino que incluso la del 85 retrocede muchos pasos atrás. Sí, por supuesto que sí, es una patada, digamos, a las libertades, a los logros conseguidos, como vienen haciendo desde que ganaron las elecciones. O sea, aquí se han retrotraído derechos, como es el derecho de los trabajadores, a despidos improcedentes pagados de acuerdo a lo que fueron contratados con la reforma laboral. Es una patada a nuevos derechos, como el de la Ley de Seguridad Ciudadana, que parece que se va a implantar, las restricciones al derecho de manifestación, y ahora una patada al derecho de las mujeres a decidir sobre si quieren o no tener un hijo, y sobre todo, bueno, con las burradas que se están diciendo, porque el alcalde de Valladolid creo que es ginecólogo y ha hecho una declaración diciendo, señores, vamos a ser un poco sensatos, no podemos obligar a una mujer a que dé a luz con una malformación de un feto que pueda poner en riesgo su salud. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, yo creo que es una nueva mancha de aceite para distraer la atención de lo que verdaderamente... O un cálculo electoral. Están surgiendo en los digitales bastantes informaciones sobre una posible fractura del PP por la derecha. Es decir, el tema de la aplicación de la doctrina Parot y tal parece que ha sentado bastante en las bases más a la derecha del PP, y esto evidentemente, si contenta a alguien, que es difícil que contenta a la ala más derecha del partido. No sé si es un guiño a esos posibles votantes. Yo he leído en los últimos días varias informaciones que decían que han intentado contentar a esa ala más conservadora, más ultraconservadora del Partido Popular, que incluso estaba manejando la posibilidad de extindirse y de crear un partido de ultraderecha, ¿no? Y era la manera de reconciliarse con estos dirigentes, estos militantes, después de la doctrina Parot, ¿no? Claro, lo que pasa es que haces una ley... hacer pagar la doctrina Parot a las mujeres, a mí me parece una barbaridad. Y solo porque pierdes toda la otra masa social, que es la masa que le ha dado el poder al PP en España, que es la masa
mucho más liberal en el sentido... Buenagó ya ha dicho, a ver si voy a ser yo el más centrado del PP, ¿eh? Claro, por eso te digo. Sí, no, pero que digo que la posibilidad además de que la ley, una posibilidad bastante cierta de que la ley no se apruebe tal y como está puesta en estos momentos sobre la mesa, de manera que se ha hecho un guiño contentando ese sector, pero después también se va a hacer un guiño a los moderados del partido, se va a dejar votar en conciencia y se va a reformar, se va a aligerar la parte más dura seguramente de la ley. Primero, para terminar sacando una ley que mucha gente no quiere, pero que va a ser menos restrictiva de lo que ahora se ha presentado, y segundo, para desviar la atención de otra serie de cosas que estáis comentando, ¿no? Desde el para dejar votar en conciencia de entrada, deberían de que esa votación fuese en urna y con papeleta, ¿no? Que es la única manera de que no haya, de que el voto, digamos, la libertad de voto sea real, ¿no? Porque evidentemente si tú en tu escaño, siendo del Partido Popular, dices no a la reforma, pues te señalas ya para el resto de tus días, ¿no? Entonces, mientras que ese proyecto de ley no se apruebe en urna cerrada y con papeleta, es que el problema de la libertad de voto me es que la libertad de voto no existe en ninguna Cámara. O sea, yo claro. estoy harta de ver votaciones en el Parlamento andaluz y ahí el que vota en contra de algo es porque se ha equivocado al marcar el botón. Es decir, la libertad de voto ahora mismo, la forma en la que funcionan los grupos parlamentarios o el discurso crítico dentro de un grupo parlamentario, en el Parlamento andaluz o en el Congreso de los Diputados, que es lo que un poco sigo más, yo no existe. Solamente he visto a lo mejor en el caso de Izquierda Unida, que el año pasado se ausentó 2 o 3 diputados de la votación de los presupuestos, pero la libertad de voto no existe. Aquí los partidos no... es más, cuando en un partido hay alguien que destaca o tiene ideas propias o tiene una posición crítica hacia algo que debería de enriquecer el debate y construir algo más, pues, más plural y más positivo, se le aparta, se le señala y se le avisa de que en las próximas listas electorales no estará. Salvando las distancias, esta situación me ha recordado mucho a la de hace 10 años de Aznar con el meternos a España en la guerra de Irak, que muchos diputados del PP entonces estaban con el no a la guerra en la calle y decían esto es una barbaridad, pero estamos en este partido y esto hay que votar. Yo veo casi esta misma sensación ahora en muchos dirigentes populares que te dicen esto se ha pasado, esto que están haciendo en Madrid es una locura, pero... Y recuerdo que entonces la fractura que hubo en el Partido Popular fue importante con el tema de la guerra, ¿no? Del no a la guerra, y aquí creo que le puede ocurrir lo mismo a Rajoy, por intentar sacar adelante una ley que se ha sacado de la manga sin haber negociado, no ya con los interesados, es que ni con su partido, es que él no ha querido siquiera valorar las sensibilidades que hay en el Partido Popular para ver si esto le iba a perjudicar o le iba a beneficiar. Se ha tirado a la piscina. Se escudan en que la reforma de la ley del aborto iba en el programa electoral. Efectivamente, era uno de los puntos del programa electoral, pero no iba una reforma hasta qué extremo, claro. En un sentido tan retrógrado. En ningún caso se hablaba de una reforma pues para modificar ciertas cosas de la ley de Zapatero, que también generó un debate. El epígrafe de las menores. De las menores, efectivamente, asuntos que generaron un debate social, pues sí, pues se puede estar de acuerdo o no en que una menor necesite la autorización de sus padres para abortar. Pues yo ese debate lo veo un debate normal, sí, lo que no tiene ningún sereno, sentido pero es que una mujer llevarnos a posiciones tan extremas como el que una mujer sí o sí tenga que ser madre por el hecho de quedarse embarazada y no pueda decidir sobre su maternidad. Sinceramente, es que efectivamente vamos más atrás de la ley del 85 y no lo decimos nosotros porque estemos aquí sentados, es que los editoriales de los periódicos europeos principales y periódicos conservadores como el Times han hecho referencia al retroceso que supone en cuestión de derechos sociales y de derechos de la mujer la ley que ha puesto el señor Gallardón sobre la mesa. Y las estadísticas, Isabel, perdonad, las estadísticas han señalado que precisamente cuando menos se ha abortado en España ha sido precisamente con esta última ley. Claro. Con esta última está ley. Claro, sí. Además, lo más lamentable de esto, vuelvo a insistir, ¿Dónde está la necesidad social? Es que no había ninguna necesidad social. Y el propio, hay unas declaraciones que he encontrado esta tarde del número 2 de Nuevas Generaciones, Javier Dorado, del Partido Popular, en las que dice que piensa que la mujer es la mejor preparada para proteger al no nacido, mucho mejor que el Estado. O sea, es una declaración rotunda, ¿no? E incluso llega a decir más, dice, hoy el sentir mayoritario no es favorable al anteproyecto. Hace falta pedagogía, explicaciones y voluntad de acuerdo. Confío en el Gobierno. Yo creo que el Gobierno debería hacer caso a sus bases, y en este caso a sus bases jóvenes, y bueno, ver un poco que ni el señor Gallardón lleve esto a la máxima
expresión de, bueno, Pero en ese caso, el señor Gallardón debería dimitir, porque vosotros leísteis como yo las entrevistas el día después. Sí, es que él defiende que su ley es la más progresista de todo el gobierno. En ese supuesto de enmendar el Congreso tiene que dimitir el señor Gallardón si el Congreso enmienda la ley que él ha presentado. Rosa, no te preocupes que no va a dimitir nadie. Si no ha dimitido el señor Wert después de mentirnos con frases que Europa le ha desmentido y de decir lo que ha dicho el señor Wert a lo largo del curso pasado, si no ha dimitido ese ministro, yo creo que en este gobierno no va a dimitir nadie. Vamos, no que lo dimita Rajoy, que dimita él por gallardía, tomando su apellido de referencia, es decir, una desacreditación pública de esas dimensiones, yo no sé de qué manera. La propia radicalidad del debate, la falta de serenidad, bueno, eso se nota en las redes sociales o cuando escribes cualquier cosa relacionada con la ley del aborto, los comentarios que llegan a ese artículo, a las referencias en Twitter y eso, son de una radicalidad tremenda, es decir... claro, porque es un tema muy sensible, es un tema... Sí, pero se ha llevado a un punto radical. Pero es que han situado el debate en un extremo radical, claro. Es una fractura social del propio Partido Popular, si es que yo creo que esto se va a tener que rebajar. Es que no hacía falta, no había una demanda, pues si había alguna cosa que modificar o algo que al PP no le gustaba, efectivamente, el derecho de las menores, pero de ahí a radicalmente eliminar el derecho a las mujeres a decidir sobre si quieren ser madres o no quieren ser madres, hasta el punto de que en el caso de una violación necesites una denuncia, no sé cuántos partes policiales, médicos. Es decir, es que tratan a las mujeres como si fueran no menores de edad, sino incapaces de tomar una decisión de esa envergadura. Y sinceramente, como mujer, si quieres ser madre es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero una maternidad impuesta, eso es un crimen. Y seguro que esto levanta una polémica brutal, pero es que yo creo que la mayoría de la sociedad lo entiende y lo ve así. Y qué pena que en el PP andaluz no haya una Cifuentes en el estilo de la delegada del Gobierno en Madrid, que eleve la voz, porque me consta que hay muchas diputadas del PP andaluz que no les gusta esta ley, que la matizarían en muchos sentidos, que podrían centrar y serenar el debate y no se atreven a decirlo públicamente. Venga, vamos a volver en 3 minutos, nos vamos a publicidad y volvemos con José Luis Losa, con Juan Méndez, con Isabel Morillo y con Rosa Yacer y hablamos de Gibraltar. Seguimos en A por Todas, en el debate, en la tertulia periodística de los lunes, que lo dicho, lo hemos trasladado hoy al martes, en el primer A por Todas de 2014, en compañía de Juan Méndez, de José Luis Losa, de Isabel Morillo y de Rosa Yacer. Y vamos a hablar precisamente en el día en el que hemos conocido de nuevo la imputación de la infanta Cristina. Hemos conocido precisamente una información a través del Daily Telegraph, por cierto. Hoy lo ha publicado el Daily Telegraph, pero también lo publicaba el pasado sábado el Europa Sur del grupo Joly en el campo de Gibraltar, en el que destacaba como papeles desclasificados del Foreign Office, destacaban cómo el rey don Juan Carlos en 1983 detalló al embajador británico en Madrid que no estaba entre los deseos de España pues intentar reclamar a corto plazo la soberanía del Peñón, con dos objetivos fundamentales. Fundamentalmente para no poner ninguna cortapisa a la adhesión de España a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, y también pues evitar pues que hubiese unas ansias reclamatorias de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. En fin, ¿qué os parece este asunto? La verdad ha que pasado mucho tiempo, pero bueno. Eso llama un poquito la atención que, como dice el refrán, lo de hacer leña del árbol caído, ¿no? Sí. Que parece que en un momento en que la debilidad de la monarquía y del propio rey, después del discurso de la Pascua Militar de ayer, donde se vio al monarca visiblemente fatigado y desfondado, tanto físicamente como incapaz de leer un discurso de folio y medio, eso ha suscitado muchos comentarios. Por mucho que Zarzuela dijera que es que había poca luz en el atril, el monarca dio una imagen de deterioro bastante preocupante, ¿no? Justo hoy se conoce la imputación de la infanta y sale esto, ¿no? Son papeles del 83, si no me equivoco, que se desclasifican ahora. Tampoco sé la intención del Foreign Office de desclasificar esto en plena tensión del conflicto diplomático desde este verano, pero bueno, en cualquier caso es otro golpe más para un monarca que últimamente... Pero yo no le daría más valor que el de la anécdota, ¿no? Estamos hablando de 1983. Año y medio aproximadamente después de que España sufriese un golpe de Estado, de que estuviese en plena salida de la transición de la reforma política después de la dictadura, en pleno proceso de preparación del ingreso en la Comunidad Europea. Y lo que se desclasifica por parte del Foreign Office es un informe
del embajador en el que dice que el rey le ha transmitido que España no buscaría una solución rápida al problema de la soberanía. No le dice en ningún caso que no va a buscar la soberanía, sino que no buscará una solución rápida. Eso son frases del embajador en un informe de una conversación privada con el rey, según también detalla el propio documento, en el que dice que el rey le ha mostrado que el Estado español no tiene ningún interés en recuperar Gibraltar en un futuro cercano. Bueno, yo creo que forma parte de una conversación diplomática del rey, que en aquel momento supongo que también desplegaría una intensa actividad, sobre todo enfocada a normalizar al país después de, ya te digo, el intento de golpe de Estado un año antes y de un proceso de integración en la Unión Europea que fue muy dificultoso y en el que precisamente el Reino Unido era uno de los países que inicialmente no nos apoyaba, ¿no? Entonces, no le daría más que el concepto histórico, ¿no? El conocer, bueno, que existió esa... Pero sí, Juan, que parece que en ese informe relaciona el hecho de no reivindicar la soberanía del Peñón con que se pudiera activar una posible reivindicación de Marruecos y del rey Hassan, que era íntimo amigo suyo, sobre Ceuta y Melilla, no me sorprende que el rey, incluso otros dirigentes españoles, incluso el presidente de gobierno, altos diplomáticos, manejaran ese argumento en ese contexto histórico. Tiene mucho sentido común, sí. Incluso tiene sentido común que así sea. El hecho de que salga en este momento, yo creo que lo que propone al rey es en otro aprieto, a la Casa Real otro aprieto, es decir, y ahora ha llegado ese momento, no ha llegado ese momento, o sea, reabrir buscar un nuevo posicionamiento público, tanto de la clase política como de la Casa Real, respecto a un tema que con esta actitud no se había planteado. Decía la pregunta, usted decía en el 83 que no era el momento. ¿Ha llegado el momento? ¿No ha llegado? Esto está siendo noticiado y se va a posicionar alguien. Es decir, yo creo que es un poco más esa situación que en el 83 tuviera sentido, que yo creo honradamente que sí, que la diplomacia española manejara ese argumento, por el contexto histórico en el que se movían, vamos. A mí, al contrario de lo que a lo mejor estáis planteando, me parece que más que una crítica al rey, a mí me parece que esto avala la visión de Estado que tenía el rey y que ha tenido durante muchísimos años, y que seguramente tendrá todavía durante muchos años, esa visión de Estado. Estábamos en el año 83. Estamos, como bien dice, después, un año y pico después de un golpe de Estado, con la democracia tambaleándose, intentando entrar en la Unión Europea, con 1000 problemas acuciantes. Y el rey en ese momento, en una conversación privada al embajador, lo que intenta es tender puentes con el Reino Unido para que le facilite a España la entrada a la Unión Europea. Y de hecho, 2 años después se abre la verja, después de 40 años. O sea que en el 85 se abre la verja por primera vez. Y le dice estas frases que me parecen que demuestran... Que dice el embajador que le dijo el rey. Y que seguramente fueran ciertas. Pero que demuestran, insisto, la visión de Estado del rey entonces. Y me parece que el sacarlo ahora, que tampoco creo que el Foreign Office esté en este momento filtrando el tema, a mí me parece que es mucho más un tema del gobierno gibraltareño, que a través de los compañeros de Europa Sur han filtrado el tema. Documentos los que se han desclasificado. Entonces, hay intencionalidad por parte de Gibraltar. Hoy en una tertulia radiofónica en la cadena SER, Alberto Grimaldi, el director de Europa Sur, decía que tenía acceso el fin de semana pues al Twitter del periódico de su teléfono móvil, y dice que fue, no sé si es buena expresión, pero fue 1000 tuiteados, que tuvo muchísimo, o sea que parece que todo el Peñón estaba esperando esa noticia de Europa Sur para tuitearlo, ¿no? Sí, y ha sido ahora cuando el Daily Telegraph lo ha sacado, de que el gobierno del Reino Unido y por supuesto la monarquía inglesa tienen infinitamente mucho más respeto al gobierno español y a la monarquía española que lo tiene el gobierno de Gibraltar, que es el que está en este momento interesado en hacer este tipo de pullitas a intentar socavar tanto al gobierno español como al gobierno... No, está poniendo en entredicho, entre otras cosas, el que el gobierno español haya denunciado lo que estamos viendo en las imágenes de las incorporaciones de tierras que está haciendo Gibraltar para ampliar su terreno, porque todo el que haya visto a Gibraltar, no creo que para el Estado español signifique ninguna conquista, un Estado que ha sido un imperio en su época, el conquistar o reconquistar un pedazo de tierra tan pequeño como es Gibraltar, ¿no? Lo que sí está claro es que están haciendo una serie de obras que están atentando contra el medio ambiente, contra el ecosistema y contra la economía del resto de la costa, y con eso yo creo que lo que están buscando precisamente es el tener un argumento más para ir a concluir esas obras. Yo sí creo que forma parte de la guerra diplomática abierta desde los acontecimientos de este verano. Creo que sí es una filtración interesada por parte del Foreign Office y sinceramente creo que no es el principal problema que tiene ahora mismo el rey ni la Casa Real. Esto se diluirá posiblemente
sobre todo después de hoy, de la imputación y la citación para declarar el 8 de marzo de la infanta Cristina. Creo que eso sí que es un verdadero frente que erosiona la imagen de la Casa Real y de la monarquía, y esto se queda en una anécdota, ¿no? Sí, pero sobre todo aparte después de la campaña que se ha hecho el último mes y medio, portada en ola, discurso de Navidad, digamos un poco plantear un rey recuperado y una Casa Real que iba a afrontar este nuevo año con nuevos retos, ilusiones, una entrevista al jefe de la Casa Real, Espotorno, en esta misma línea, y hoy te pasan estas dos cosas, y ayer pues, efectivamente la imagen que da el rey no es la mejor. Yo he leído hoy varios artículos, incluso de monárquicos que decían incluso desde el cariño, que decían que se debería haber ahorrado porque bueno, realmente no aportaba nada y quizás hubiera sido mucho más sensato que el príncipe hubiera ocupado un papel que tarde o temprano le va a corresponder y de manera progresiva pues deberá hacerse visible para los españoles. Quizá haya sido una ansia, es como trasladándolo a ser un símil futbolístico, como el futbolista que se lesiona e intenta recuperarse antes de estar y vuelve a recaer, ¿no? La imagen que dio ayer realmente no fue una imagen que consiguiese el impacto que supongo que... Consiguió el efecto contrario, creo yo. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la previsión de recuperación del rey pues ha sido demasiado optimista y creo que debía haber estado más tiempo... Yo creo que la imagen, una imagen habla más que 1000 palabras, y que lo que pudimos ver ayer, al rey que pudimos ver ayer, tira por tierra toda la campaña mediática previa que había puesto en marcha la Casa Real, pues para efectivamente dar una imagen de fortaleza. Campaña que por otro lado tampoco parece que esté muy acertada, ¿no? Porque hoy, a raíz de la noticia de la imputación de la infanta, no ha habido comentarios y debían de haber tenido una respuesta. Yo creo que no es la salida, aquí tenemos a muchos expertos en comunicación, no creo que sea la salida más adecuada a una crisis, ¿no? El no responder, ¿no? Y la imputación era un hecho previsible, o sea que llevábamos muchos meses sabiendo que podía ser sobre todo después de que Espotorno dijera que estaban sufriendo un martirio y pedía poco menos que agilidad a la justicia. Claro, ¿no? pero no creo que pidiera esto. Precisamente por eso tenían que tener una respuesta preparada, tanto como si el juez no lo hubiera imputado como el hecho que ha ocurrido. Pero yo creo que parte de la debilidad del rey física en estos momentos, es decir, yo creo que toda organización, y más una tan jerárquica como esta, el liderazgo está muy claro, ¿no? Entonces, cuando la figura del líder es débil, eso afecta a toda la organización en su comunicación, en su gestión de crisis, en su gestión de identidad. Por eso hoy creo que era Fernando Múgica, no recuerdo quién era, decía que desde el cariño al rey quizás sería mucho más sensato empezar a compartir papeles con el príncipe. Es decir, el príncipe sigue siendo, no tiene un perfil de liderazgo, ni sobre los españoles ni sobre la Casa Real, sustituye pero no tiene ese perfil. Entonces yo creo que eso influye, toda esta mala gestión de la crisis del tema de Cristina, Urdangarín y tal, creo que también deriva de la debilidad del rey y de la propia familia real, que está dividida, como todos sabemos y tal, ¿no? Y creo que bueno, que el príncipe tendría que dar un paso adelante, ¿no? Porque si está llamado a ocupar el papel que se le creo supone, que en el entorno del príncipe prefieren que se mantenga de momento el rey y dicen, bueno, una vez que haya pasado todo el tema de Urdangarín, ya podemos hablar de que el príncipe dé la cara, pero en este momento no quemar las dos naves, sino que se... Cuidado en el suelo que puede coger la monarquía. Efectivamente, claro, pero las cotas de popularidad. No, porque tiene muy buena, según las encuestas, tiene muy buena aceptación el príncipe Felipe, muy buena. Pero en otras monarquías el que europeas... está prácticamente quemado en las encuestas es el rey, ¿no? El monarca está en este momento desde hace ya 2 años, ¿no? Pero el príncipe sigue teniendo muy buena aceptación y de hecho casi un cierto movimiento a favor de la abdicación que mucha gente comparte y ya no dice, no, estamos en contra de la monarquía, sino mucha gente que dice, no, estamos a favor de que haya una abdicación, haya una renovación. Pero que el príncipe tendrá que ganarse también esa abdicación ante los españoles, porque sí, está en una posición totalmente secundaria, en nada proactiva, en nada. A mí me llama la atención la falta de normalidad. Es decir, por ejemplo, efectivamente, en otras monarquías europeas, no sé si tú tienes datos, José Luis, es normal que ante una información de esta gravedad y de esta naturaleza, como la imputación de uno de los miembros de la familia por un caso grave de delito fiscal y tráfico de influencia y tal, no se dé la más mínima respuesta, porque para mí es absolutamente anormal, porque aquí sigue siendo un tabú hablar de la abdicación cuando en Holanda o en Bélgica se ha llevado a cabo con total naturalidad, un proceso de transición natural, porque es que no lo entiendo, me llama muchísimo la atención. Cuidado con la enorme repercusión que eso está teniendo también, no solo en España, evidentemente, sino en el resto de países, ¿eh?
está habiendo muchísimo debate interno, no, en los medios de comunicación y en las monarquías europeas, como decía Isabel, ya no solo la imputación de la infanta, sino también la posible abdicación, ¿no? No, mañana va a ser el titular terrible en todos los medios del mundo, porque es imputada la hija del rey de España. O sea, ya no estamos hablando de una persona que se casó con alguien. Mañana lo veremos, o estamos viendo ya en los periódicos digitales de medio mundo, como destacado, ¿no? Es que está imputada la hija del rey, la hija del monarca. Es lo mismo que con el oscurantismo del patrimonio del rey. El otro día el New York Times, este fin de semana, según pude leer en el Confidencial, volvía a sacar el patrimonio del rey, que es una cosa que todavía los españoles no sabemos porque no hay transparencia, no se declaran sus bienes, no sabemos exactamente cuál es su patrimonio. Hablaba de 1.300 millones de euros de patrimonio. Bueno, pues claro, la falta de transparencia, la falta de normalidad en la comunicación. Y yo diría una cosa más, nos falta transparencia, es negar la realidad. Es decir, el rey es un señor mayor que está mal de salud, que tiene dificultades. Sí, o sea, es decir, no me puedo decir que es que no lee. Porque no había luz en el atril. No, claro. Una casa real española. De la zarzuela ya fue, sinceramente, sí, por eso te digo, o sea, que lo peor es la gestión a la falta de liderazgo por la enfermedad que el rey ha atravesado, las 6 operaciones que ha sufrido este año. Yo creo que es un error de comunicación. O sea, yo creo que desde que se fuera aquel jefe de la Casa Real, Fernández Campo era, ¿no? Sabino Fernández Campo. Yo creo que la Casa Real no ha tenido una persona que supiese gobernar la información y sobre todo en un mundo que ha evolucionado por medio de las tecnologías de la comunicación de la manera que lo ha hecho, ¿no? Y ante el caso es clarísimo el hecho de que no haya habido una respuesta que estuviera perfectamente diseñada y preparada. Porque doña Leticia, que es periodista, era una oportunidad. Yo creo que no la dejan todavía nada. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque nos hemos enredado un poquillo. Sí. Hemos gastado más tiempo del que teníamos previsto inicialmente y quiero saber vuestra opinión sobre el segundo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de este año, 2014, en el que ha establecido un poco las líneas fundamentales del año, ¿no? La financiación autonómica quiere negociarla en otra dirección después de los perjuicios que dice el Gobierno andaluz que está sufriendo, casi 1.000 millones de euros al año, pero fundamentalmente nos quedamos con esa propósito de enmienda de la creación de empleo y para ello, pues en el primer trimestre del año quieren aprobar una serie de mecanismos para reducir trabas burocráticas para crear empresas. Algo que nos suena, antes de empezar el programa nos recordaba, tanto Juan como Isabel nos recordaban cómo en 2008 ya esto se puso encima de la mesa con el gobierno de Chávez, no con Griñán, sino con el último gobierno de Chávez. Isabel. Sí, efectivamente, la eliminación de trabas burocráticas para fomentar las inversiones y la actividad empresarial es un tema recurrente desde hace muchísimo tiempo, pero fue en 2008 cuando se puso en marcha un plan muy concreto donde se propuso la eliminación de 159 medidas y con un ahorro de 2.000 millones de euros. Como todo ese tipo de planes tan ambiciosos se anuncian, se consiguen muchos titulares, pero luego no sabemos exactamente en lo que quedan, si funcionan, no funcionan. Hoy la presentación del anteproyecto de ley, esta no ha sido tal presentación. El señor consejero de la Presidencia ha bajado tras el Consejo de Gobierno a lanzar una serie de mensajes difusos sobre las aspiraciones del nuevo año, la creación de empleo, la financiación autonómica, muchas vaguedades, pero no ha concretado absolutamente nada sobre lo que se supone que anunció la presidenta Susana Díaz que iba a ser la bomba legal de este primer trimestre del año. Después sí que es verdad que nos han pasado un informe que ha elaborado la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, donde se ha hecho un esfuerzo por identificar todos los trámites administrativos que están en vigor para abrir una empresa, emprender una actividad económica o bueno, todo lo que en el fondo supone crear empleo, algo tan fundamental para una comunidad como Andalucía, donde hay 1,5 millones de parados, y se identifican más de medio millar, más de 500, ¿cuántos eran, Juan? 535 creo que 535 trámites que podrían mejorarse, suprimirse, agilizarse para montar una empresa. Yo no he tenido la experiencia de montar una empresa, otros compañeros aquí sí creo que pueden hablar en primera persona, creo que sigue siendo un infierno, ¿no? Vamos, yo desde mi modestísima y breve experiencia personal, yo niego un poco la mayor. No sé si el trámite burocrático es el principal problema para la creación de empresas. O sea, que te tarde 15 días o un mes y medio puede ser relevante para determinadas actividades, pero no creo que para todas, ¿no? Lo que sí es... bueno, pues lo que sí son imposibles son, por ejemplo, los plazos para ayudas, la gestión de incentivos. O sea, eso es absolutamente la muerte.
O sea, no hay ser humano que entienda esos plazos. Y eso no sé si está aquí o no, porque si estamos hablando de que en vez de tardar 15 días, tardemos 5, pues yo creo que realmente que no va la mayor. O sea, lo que es horrible es que tú vas a pedir o ves una orden de incentivo o el cheque innovación o lo que sea, ¿no? Y no tienes, de verdad, necesitas a alguien que te diga si puedes pedirlo y lo pides y tardas años en enterarte si te lo han dado. Eso sí, si eso está en esa orden, yo me imagino que sí, me parece que va bien. Si lo que estamos a sustituir tramos burocráticos ya se ha hecho y honradamente creo que en mi modestísima opinión no es el principal problema para crear una empresa. Yo el principal no lo creo. Si fuera únicamente los trámites para pedir ayudas, como tú dices, bueno, yo espero lo que haya que esperar, pero estamos hablando de trámites básicos para montar una empresa. Y estamos hablando aquí, hay 500 y pico de trámites. Y además lo que me parece más triste... Pero no son reales, no son reales. Eso es lo que estoy diciendo. 500 y pico. Existe una cosa que se llama empresa en 24 horas. La Consejería de Innovación... Eso no es verdad. Pues a mí me aseguraban hoy de que hay un banco de empresas creado que el que quiere va y la compra en una tarde y al día siguiente va al notario y firma la escritura de la sociedad. Hay un tipo de sociedad que sí, pero por ejemplo otras sociedades no. Entonces, lo normal es que se monte una SL, o sea, hay un tipo de sociedad que sí se puede montar en 24 horas, pero una sociedad en que todas las cosas responde con tus bienes personales, no responde, en fin, la historia. O sea, que no es una sociedad que... Lo que me ha dado la impresión esta mañana es de un déjà vu, de decir, esto ya lo he escuchado 20 veces. Sí. Llevamos 30 años de democracia, vamos ya por el 7º acuerdo de concertación social en Andalucía entre la Junta, los sindicatos y UGT, o sea, la CEA y los sindicatos. Tú, como yo, Juan, has hecho muchísimos años de información económica. Yo creo que cada vez que han presentado, cada 4 o 5 años, cada vez que han presentado un acuerdo de concertación, entre las prioridades estaba, vamos a disminuir y a simplificar los trámites. Entonces, que me vuelvan a contar hoy que se va a hacer en un futuro, porque todo esto en el Consejo de Gobierno de hoy no se ha aprobado nada, se ha aprobado que ya lo haremos. Yo por eso ya he hecho la llamada para preguntar, porque por más que me lea la información, he asistido a través de internet a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la he presenciado íntegramente y no lograba enterarme, entonces he llamado y me han dicho no. Primero había un cierto malestar porque el trabajo, por lo visto, que la Junta ha hecho, los funcionarios de la Junta han hecho sobre el documento que ha hecho la Agencia de Defensa de la Competencia sobre las medidas que había que adoptar, creo que ha sido un trabajo bastante arduo y además en unas fechas complicadas como era el mes de diciembre por la premura que la presidenta impuso. Pero lo que creo es que primero se ha contado muy mal porque no se ha enterado nadie, en la propia rueda de prensa todos los que estabais habéis estado preguntando porque no había manera de que hubiese una respuesta concisa, concreta de qué medidas y tal. Y luego yo en los documentos que han enviado sigo viendo el se reformará, se cambiará, se modificará, pero no se dice ni por qué, ni cuándo, ni de qué manera, ¿no? ¿De qué manera? Estamos en la misma dinámica. Brevemente, José Luis, que tenemos que irnos a... No, que me parece que seguimos en la misma dinámica de los últimos meses en los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía, que no puede aprobar nada porque no hay dinero, que habla de cosas que son insustanciales o habla de confrontación con el gobierno central, hablamos de cosas porque no hay, ni se toman leyes, ni se toman medidas, ni se aprueban cosas compartidas presupuestarias. El propio informe que hoy después nos han pasado a la prensa, si el señor consejero de la Presidencia se lo hubiera estudiado, se lo hubiera preparado y hubieran apuntado algo más de lo que va a ser la ley, que si tiene que estar en el primer trimestre del año, alguna idea tendrá. Madura, podría haber sido un Consejo de Gobierno normal, no que ha llegado a un punto de surrealismo esa rueda de prensa que no había manera, porque pregunta y repregunta y era chocar contra un muro, sinceramente. Es una cuestión de información, yo creo que lo han explicado muy mal y me consta, ya digo, que los trabajadores que han hecho, algunas de las personas que han trabajado en este informe que es bastante extenso y que lo han colgado enseguida en la página web, pues les consta decir, bueno, es que lo han explicado fatal, ¿no? O sea, es que para qué hemos hecho este trabajo tan rápido si después... No, compañeros, tengo que irme a la columna de cierre, que nos quedan muy pocos minutillos y queremos escuchar desde Cádiz a Fernando Santiago. Ha pasado casi desapercibido el dato de que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene el 75% de la media de la riqueza nacional. Es decir, está Andalucía en el furgón de cola en cuanto a la riqueza por habitante en el conjunto de España. No solo es así, sino que en los últimos 30 años Andalucía no ha avanzado e incluso ha retrocedido hasta los niveles de 2008. Es un dato verdaderamente preocupante que después de
30 años de gobiernos de izquierda en la Junta de Andalucía no haya habido una mejora en la distribución de la riqueza en España. Después de tantos gobiernos también en España se podía haber producido una redistribución de la riqueza, que para eso es para lo que debe intervenir en la economía del Estado, para generar riqueza y luego redistribuirla entre unas regiones y otras, distribuirla entre quienes más tienen y quienes menos tienen. En el caso de Andalucía sigue siendo una de las regiones más desfavorecidas de España, y ya digo, es verdaderamente llamativo que hayan transcurrido tantos años y no se haya cambiado esa tendencia. Cabe esperar que todas estas declaraciones que hace Susana Díaz, de que va a abrir en canal la economía andaluza, de que hay que cambiar el modelo productivo, al final tenga un programa concreto, sepa hacia dónde vamos, sepa qué quiere hacer y que se invierta esa tendencia y lleguemos al menos al tono medio de la economía española. Yo no ya digo que alcancemos el pleno empleo como hay quizás en las comunidades más al norte, pero lo que no puede ser que en Andalucía haya un 30% de desempleo y que estemos en el furgón de cola de España, que es como estar en el furgón de cola de Europa. Y hace más de 25 años que España entró en la Comunidad Europea y ha habido un progreso generalizado. En Andalucía parece que apenas se ha notado. Bueno, apenas 2 minutos de A por Todas, del primer A por Todas del año, y antes de despedir, pues quiero preguntarle la gran expectación, al menos en Madrid, en la capital de España, que hay por la comparecencia del segundo informativo mañana que va a tener en Europa Press Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Isabel, ¿tienes alguna información privilegiada que puedas compartir con nosotros? ¿Va a dar un gran titular? Ojalá, porque así me solucionaría desde las 9 de la mañana la apertura del periódico, pero de verdad que no se sabe nada concreto. Parece que va a hacer algún llamamiento en el tema de Cataluña, el empleo, en fin, lo que llevamos escuchando los últimos 2 meses. ¿Vosotros esperáis algo de la comparecencia mañana de Europa Press? A mí me llama la atención lo que has dicho, y es verdad, la expectación que hay a lo mejor en Madrid. Están los medios de Madrid llamando, oye, sí, mañana hay eso de la rueda de prensa, ¿quién va a cubrirla? ¿Quién va a cubrirla? ¿Quién va? Y es porque vuelve a demostrar que levanta mucha expectación como líder nacional del PSOE. Sí, es curioso, ¿no?, que la falta de referencias del PP en Andalucía y la falta de referencias del PSOE en Madrid, ¿no?, que están ahí como cambiándose papeles de una manera un poco curiosa, sí. Juan, ¿algo? No, yo no tengo ninguna información, no sé. Mañana acudiremos a ese desayuno que ha convocado Europa Press a ver qué nos depara. Y lo contaremos mañana aquí en A por Todas. Nos acompañará mañana el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, y en la tertulia Elena Manzano, Juan Carlos Blanco, Paco Morón y Raúl Limón. Lo dicho, con Juan Cano Bueso, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. Y como siempre iremos A por Todas.